Más de 2.500 pandilleros capturados en los últimos días en esta guerra contra las maras. El presidente Bukele anunció la llegada de los vehículos Yagu de última generación para reforzar el trabajo de la Fuerza Armada en esta guerra contra los terroristas. Por otro lado, la oposición y la comunidad internacional criticaron el régimen de excepción por atentar, según ellos, contra los derechos humanos de los pandilleros. ¡Que coman mierda! El presidente Bukele le da con todo a los organismos internacionales defensores de las maras y los llama vividores hipócritas. Vaya babosada. También el presidente Bukele se encachimba y llama imbécil a la oposición. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Los llamó imbéciles por hacer preguntas idiotas como la de ¿cómo saben que los capturados son mareros? Y los hombres con la MS dibujada en toda la cara. Hágame usted el favor. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? De veras que no usan la tutumusta. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y en el marco de esta guerra contra las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas de ley para endurecer las penas contra los terroristas y sus financistas. El solo hecho de pertenecer a una pandilla constituye un delito penado hasta con 30 años de prisión. Y los financistas y sus cabecillas podrían pagar hasta 45 años en el bote. Eso es verga. Los 4 nuegaditos del FMLN no votaron para aprobar estas reformas. ¿Será que están protegiendo a sus niños? Y durante las intervenciones de la plenaria hubo un agarrón de mechas entre Portillo Ladra y Jorge Castro. Te traemos todo el chismecito. ¡A huevo, chismecito! Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo y carismático de este país después de mi abuelito Don Prudencio, y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito, Escenario Político. ¡Comenzamos! El presidente Bukele informó que van más de 2.500 pandilleros capturados en todo el territorio nacional en este régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el domingo pasado. Con estas capturas se ha reducido hasta el momento considerablemente la ola de homicidios, pero las medidas y operativos antipandillas no se detienen. Las capturas continúan. La FAES ha sido reforzada con la llegada de los vehículos Yagu todoterreno de última generación equipados con drones y cámaras infrarrojas y térmicas. Sin embargo, las críticas y teorías conspirativas de la oposición, de la comunidad internacional y de sus periodistas acerca del régimen de excepción no se hicieron esperar. Su agenda claramente es oponerse y sabotear el trabajo del gobierno. ¿Por qué? Porque para eso les pagan. Pues el presidente Bukele ha reaccionado a los pronunciamientos de estos organismos internacionales supuestamente defensores de los derechos humanos y los ha llamado vividores e hipócritas. Eso es verga. Miren el tamaño de esos huevos. Principalmente a la OEA y a la CIDH, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes en tiempos de Mauricio Funes patrocinaron la tregua con las maras. Recordemos que los mediadores de esa tregua fueron la momia de Paolo Luers, Monseñor Fabio Colindres, Raúl Mijango, entre otros, con el patrocinio de la OEA. Hasta existen fotos del cura Colindres lavándole las patas a los mareros y de Paolo Luers platicando con sus cheros, que yo no sé cómo Paolo Luers y Colindres siguen libres y deberían de estar en el bote. Pues la OEA y estos organismos internacionales pro derechos humanos ahí consentían a los terroristas. ¿Qué van a querer? Pórtense bien, no hagan eso.
Y obviamente a esos salvajes sanguinarios no hay que tratarlos con delicadeza, si ellos matan sin piedad. Y todas estas treguas nunca buscaron erradicar a las maras ni desmontarlas. Las treguas fueron creadas para tener a los mareros de su parte a la hora de las elecciones. Para eso hacían treguas, para que los mareros apoyaran a su partido a la hora de las elecciones y volver a ganar. Nunca les importó la seguridad del pueblo, lo que querían es conservar el poder. Y a eso ayudó la OEA y todos estos organismos pro derechos humanos, que ahora están condenando a este gobierno por las decisiones tomadas en contra de los criminales, por el régimen de excepción y todas las medidas tomadas en contra de estos criminales, porque según ellos, mucho abusan de los pobres angelitos. Hágame usted el favor. Obviamente, a estos organismos pro derechos humanos y a la comunidad internacional le interesa que El Salvador y todos los países latinos continúen viviendo en el terror, continúen viviendo en zozobra, porque les interesa mantener la violencia. Pues el presidente Bukele se encachimbó y los puso en su lugar. Les dijo: llévense a sus angelitos si tanto los quieren, adopten a los pandilleros, llévenselos de esta terrible dictadura. Además les dijo vividores e hipócritas porque defienden a los delincuentes, pero jamás se pronuncian por los derechos de las víctimas. Ve qué bonito. Ve qué bonito. También le mandó un saludito a la comunidad internacional y les dijo: ustedes no han ayudado en nada en esta guerra contra las pandillas, así que no se metan en lo que no les importa. Vaya babosada. Luego, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos salió indignada y preocupada porque habían encerrado a los angelitos, porque no los dejaban ver la luz del sol, porque habían decretado estado de emergencia en los penales. Que pobrecitos, cómo los trata el dictador. Que les quitó las colchonetas y les redujo la ración de comida. Pobrecitos, cómo los maltratan. Hasta muchos se tardaron en racionarles la comida porque están bien chanchos, los mareros, bien maiciados. Hasta yo tengo anemia y los mareros bien comidos y bien chanchones. Pues el presidente le volvió a decir: hipócritas. Saltan en un solo día a defender a los mareros y nunca a defender a las víctimas. Nunca hablan en nombre de la familia de las víctimas. Esto es una burla a las víctimas. Ahí se ve de qué lado están. Parece que todos estos organismos internacionales están financiados para defender el terrorismo y para tener siempre un discurso en contra del gobierno, incluso cuando las medidas son a favor del pueblo. No les digo, pues hay un repunte de homicidios y a las ONGs lo único que les importa es que traten bien a los mareros. Hágame usted el favor. Que coman mierda, que no jodan los cerotes. Pues todos sabemos que la oposición, Arena, el FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo y sus panfletos, toda su maquinaria mediática, El Faro, Foquio, Un Gato Miado, La Chucha Gráfica, El Diablo de Hoy, son financiados para eso, para estar en contra del gobierno y encontrar siempre una narrativa en contra del gobierno, para decirle a la comunidad internacional que Nayib es un monstruo de 3 cabezas que abusa de los pobrecitos angelitos de los periodistas y que trata mal a los pandilleros, y que de seguro este repunte de homicidios es porque se rompió la tregua. Pero fíjese usted en las contradicciones de la oposición y sus panfletos. Primero dicen que Nayib tiene una tregua y hashtag Bukele Marero. Y luego cuando los encierra en las celdas dicen: ay, pobrecitos los mareros, cómo los trata Nayib, y que no había tregua. Pues primero dicen que hay tregua y después están quejándose de que los maltratan a los pobres. Después dicen que Nayib es amigo de los cabecillas y por eso no extradita al Blue, que Estados Unidos lo está pidiendo a El Salvador para que lo extradite y la Corte Suprema no lo ha aprobado. Pero si existiera esta tregua, el presidente los expondría así en los penales. Si el Blue es tan poderoso, no se enojaría con Nayib por tratarlos mal a sus niños. Si existen audios de mareros preocupados porque tratan mal a sus homeboys e insultan al presidente, y dicen en esos audios que los culpables son los bichos pedorros, o sea, los mareros nuevos. Que venga a reventar todo esto, se le va a armar la guerra a este maldito presidente basura y mierda. ¿Ah? Pero yo les digo y les hago un llamado a todos, ¿me entienden? Va, Simón, pongámonos a pensarlo. Los morros que andan ahí cagando el palo, ey, pónganse a pensar, hombre, que los que están adentro es a los que les va a llevar puta. Vaya, miren cómo los tiene el dictador ahuevados. ¿Cuál tregua? Hasta orando los tiene. Pobrecitos. Pido de cura que oren y le pidan a Dios, la neta, ¿me entienden? Va, yo tengo a mi ruquita, ¿me entendés? Ella es cristiana y ahorita créemelo, va, yo al escuchar que ella está orando, clamando, ¿me entendés? Por todos los homeboys, va, créemelo que se siente una buena vibra, doggy. Hasta yo me puse a orar, ¿me entendés? Va. Y la oposición no sabe qué decir, si hay tregua o no hay tregua. La cosa es criticar a como dé lugar. Hasta Paolo Luer sale criticando la supuesta tregua cuando él me dio la tregua
de Funes. Hasta Funes sale criticando la supuesta tregua cuando él la hizo. Es que esta gente es cínica. Y así son todos los areneros y todos los frentudos. Critican cuando no tienen ninguna factura ni legal ni moral. Y esa es la narrativa de todos los días en contra del gobierno. Solo critican, no hacen y no dejan hacer. Si ellos hubieran acabado con las maras y con los homicidios, tendrían toda la potestad de hablar, pero no la tienen porque son semejantes corruptos. Lo único que les interesa es tener un discurso para desgastar al gobierno. Es que solo falta que Norman Quijano salga dando consejos para combatir a las maras. Y a los organismos internacionales preocupados por los mareros, pero no se preocupan por la gente que mataron. Ahí no hay derechos humanos. A toda la oposición les interesa que se perpetúen el fenómeno de las maras, porque viven del terror. Muchos de estos de la oposición tienen negocios de armas, y si se acaba la delincuencia, el negocio se les viene abajo. Que a ellos les interesa que exista el terror. Les interesa por negocio y por ataque político, porque siempre financiaron a estos grupos para réditos políticos y no les importó que mataran al pueblo. Y lo peor, siguen osando criticar las medidas tomadas actualmente. No, hombre, que me dé recomendaciones gente que hizo bien las cosas, no mediocres, hijo de fruta. Por ejemplo, Rodrigo Ávila, exdirector de la policía, fracasado también, fracasó como candidato a la presidencia, fracasó como exdirector de la policía, fracasó como diputado, que todo fracasó, el fracaso andando. Pues ahora resulta que Rodrigo Ávila anda asesorando al gobierno para combatir a las maras. Hágame usted el favor. Dando consejos de cómo desmontar a las maras. ¿Por qué no lo hiciste? Pues vos, maje. Hasta la Villatoria y Portillo Cabra se rieron de Ávila. Mírenlo. Hay que atender esto con el objetivo de desmontar las pandillas. Pero eso es un tema que no cae de la noche a la mañana. Ese no es un tema que sirve para el propósito de generar aplausos electorales o para generar todo tipo de vítores y de, en este caso, felicitaciones. Es un tema que se tiene que dar de mediano a largo plazo, y como país creo que tenemos el derecho, los salvadoreños, de aspirar a que se desmonten las pandillas y que se haga un proceso de acogimiento a la justicia, para aplicarle la justicia a los que quieran seguir en este camino y a los que se quieren salir, promover espacios para desmontar esas estructuras criminales y lograr verdaderamente que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país libre de pandillas, que hoy por hoy ya vemos que las pandillas están más fuertes que nunca, tristemente. Óiganlo, las maras son fuertes, dicen, por culpa de ustedes, majes. Por culpa tuya, de Neto Menso, de Ruano, de Norman Quijano, de Funes, de Saca, de Velado. O también van a culpar a Bukele de que las maras sean el monstruo que son, que sobre eso le falta. Tienen que desmontar a las maras, y por qué puchicas no las desmontaron ustedes, les repito. No, esto no les bastó engendrarlas, sino que las financiaron y las alimentaron para hacer más grande el monstruo, y ahora están criticando. Otra que salió diciendo que el gobierno del FMLN sí combatió la delincuencia y tuvo grandes resultados con el plan El Salvador Seguro fue la Anabel Belloso. Hágame usted el favor. Si habían 25 homicidios diarios durante el gobierno de Nuegado, durante todo el gobierno de Nuegado, y eso era lo normal, el pan de cada día, nadie se sorprendía. Y ahora dice esta que sí, el FMLN hizo grandes cosas. ¿Por qué cuestionar lo que el gobierno actual está haciendo de materia inmediata para atender un problema de asesinatos, cuando en los gobiernos de ustedes todo fue pasivo, el tratamiento de este tema? No es cierto que todo fue pasivo. El plan El Salvador Seguro tenía un eje de combate frontal, hubo también un eje de fortalecimiento de la institucionalidad, hubo disminuciones, claro. Veníamos de días súper complicados y en nuestro gobierno la reducción del índice de homicidios también fue sustancial. No quiero decir de que se superó, porque tampoco soy irresponsable en decir eso, cuando la realidad en los territorios sabemos que no, pero se bajó el índice de homicidios. Y obviamente faltaba mucho por hacer. Más descarada no puede ser la Cascabel Belloso. Ningún gobierno logró desmantelar a las maras porque no les convenía, porque les servían para sus fines políticos. Y la única manera de desmantelarla, ya les dije, es desmantelarles el negocio, porque eso es una estructura criminal, es crimen organizado que está aliado al narcotráfico, a la renta, a las extorsiones en los buses, al lavado de dinero, si no son sencillos. Hasta ya vimos que son adoradores de Satanás, Illuminatis. Y además tienen financiamiento de organismos internacionales, de la comunidad internacional, que les interesa
que se conserve el terror para poder dominar a todos los pueblos latinoamericanos. Si esto así es un solo negocio, miren, un solo negocio perverso. Pues la Anabel Belloso, que casi dice que Nuegado fue un excelente presidente, que casi acabó con las maras, ya no se acuerda de que Nuegado ni podía hablar en las conferencias cuando tenían este tipo de situaciones con las maras. Veámoslo. Mire qué dundo. Mejor que hable el otro, decía. Facultad pues la tiene la Policía Nacional Civil. Pero esos son de los temas que yo decía que estamos analizando y estamos discutiendo. Así que daría la palabra al vicepresidente para que pueda. No les digo, pues este viejo dundo si era show, miren, porque de tanto que dijo no dijo nada. Y no hicieron nada. Y bueno, hablando de estas frentudas, para rematar tenemos la ganadora del Nuegado de Oro de esta semana, la Dina Argueta, que se lleva el premio honorífico del Nuegado de Oro y le quita el trono a Carlos Reyes, el diputado mundialista, y la nombramos la nueva Lady Rompida. También vemos positivos que se haya rompido las relaciones con la alianza con ALBA. ¡Qué bruto focalicero! Incluso los mismos diputados del oficialismo han dejado entrever que hay otros acuerdos que quizás se hayan rompido en un momento determinado. ¿Qué podemos decir de la Dina Argueta? Otra nuegada como la Marlene y Jaime Guevara. Pues el trabajo de la oposición es hacerse las víctimas, decir que los militares los quieren golpear, satanizar a los militares, victimizar a los pandilleros, tergiversar toda la información y mostrar ante el mundo que Bukele abusa de todos nosotros y que nos quiere comer como Gargamel, cuando no es la realidad. Cuando todos sabemos que la realidad es otra. Resulta que la oposición, sorprendida porque un militar estaba revisando el bolsón de un niño en una de las zonas cateadas, esa es la zona de riesgo. Obviamente, en esa zona de riesgo, las pandillas utilizan a los niños y a ancianos y a cualquier persona para hacer sus marufiadas. Pero no, ellos sorprendidos como tocan a los niños. ¿En qué país viven? Pues desde el privilegio no saben lo que está pasando realmente. Si eso es parte de los operativos. Pero ya querían satanizar a los militares. Qué malos son, cómo abusan de los niños. Realmente se ve que solamente critican porque tienen los hocico, porque no saben lo que la gente vive ahí. Eso les interesa tergiversar todas las imágenes, tergiversar las palabras de los diputados para mandarle al mundo, como les digo, una imagen de que aquí es la dictadura horrible. Pues señores, ya sabemos que lo que tienen que hacer es buscar los financistas, desmantelarles el negocio y robustecer las leyes en contra de estos criminales. Que los castigos sean del tamaño de sus delitos. Y por eso el presidente Bukele envió iniciativas de ley y reformas a la Asamblea Legislativa para combatir el crimen de manera más dura y para reforzar esta guerra contra las pandillas. La noche de ayer, la Asamblea Legislativa aprobó en sesión extraordinaria un paquete de reformas enviado por el presidente Bukele y presentado por el Gabinete de Seguridad en esta guerra contra las maras. Con estas reformas se busca endurecer, robustecer el marco legal para castigar como se debe a estos niños, los niños bonitos de la comunidad internacional, y ponerle penas del tamaño de sus delitos, para que no se anden quejando porque no le dan de comer pollito. ¿Cuánto tiempo tienen de no tener tienda? Todo estaba normal hasta el día domingo. El día domingo todo lo que habíamos comprado se lo llevaron. No tenemos nada. Ustedes pueden hacer las tomas, aquí no hay nada. Supuestamente estamos en un periodo de emergencia, pero la ley es clara que en un periodo o en un estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad. ¿Qué ha cambiado en la comida? En la mañana solo nos han dado una tortilla, un poquito de frijoles, un pan francés y un atol en estos últimos 2 días. La comida normal son 3 tortillas, frijoles, queso o crema o un huevo duro. Ese es el desayuno normal. El almuerzo son 3 tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo con qué y un fresco. ¿Qué ha
La primera es una reforma al Código Penal. El solo hecho de pertenecer a una pandilla ya constituye un delito con una pena de 20 a 30 años de prisión. Los cabecillas y financistas pagarán de 40 a 45 años en la cárcel y los mediadores y negociadores pagarán también de 20 a 30 años. Los únicos que no votaron para esta primera reforma del Código Penal fueron los frentudos, los 4 nuegaditos. ¿Por qué será? ¿Será que están de parte de sus niños, de sus angelitos, pobrecitos? Y Juanito Wright de Arenita Deslactosada se abstuvo de votar. Y aunque Arena votó, veíamos a Portillo Ladra carcajeándose de lo lindo, como que no están en una plenaria tan seria. Ahí se ve la importancia que le dan a un tema crucial para El Salvador, pero ¿qué se puede esperar de los areneros? Y los frentudos que se pasan criticando al gobierno, diciendo que el plan control territorial es un fracaso, que por gusto, que Bukele no quiere extraditar al Blue, pues resulta que cuando tienen la oportunidad de votar para endurecer las penas contra estos zánganos, no votan. Tampoco votaron por el régimen de excepción. ¿Y por qué no votan los frentudos para castigar a los mareros? ¿Por qué será? Chucho no come chucho, dice el dicho. ¿Son de los mismos o son sus financistas? Paolo Luz estaba feliz, el viejito momia aguada, dientes caídos, dientes deschorcholados, porque los del FMLN no habían votado. Hágame usted el favor. ¿Se alegran porque no voten para castigar a los mareros estos? ¡Qué hijo de p***! La segunda de las reformas fue incrementar las penas a los pandilleros incriminados en actividades relacionadas a las drogas de 20 a 30 años de cárcel. La tercera de las reformas fue al Código Procesal Penal y tiene que ver con la protección de la identidad de jueces, colaboradores administrativos y testigos. Protegiendo la identidad de los jueces se busca evitar que por miedo no condenen a estos zánganos. Muchas veces por miedo ni los testigos hablan y los jueces los dejan libres. Pues se ha reforzado la protección a la identidad de los jueces, de todos los colaboradores administrativos del sistema de justicia y de los testigos. También se han eliminado las medidas sustitutivas a la detención, es decir, si está vinculado con una pandilla, el proceso lo llevará en prisión. Nada de darle que se vaya para la casita. Será en prisión. Eso quiere decir que todos los que tengan que ver con mareros van a prisión. Así que esperemos que capturen ya a Paolo Lurs, a Fabio Colindres el Curita y a todos los políticos que han estado relacionados con las maras, pues deberían de seguir el proceso en prisión como Neto Menso. Nada de andar con medidas alternas, pura paja. También se aprobó un refuerzo presupuestario a la Fuerza Armada y a la PNC de $80 millones. Esperemos que estos $80 millones sean efectivos en este combate, porque de verdad se ha aprobado mucho dinero y siguen habiendo repuntes. Esperemos que este nuevo refuerzo presupuestario sirva y sea efectivo en esta guerra contra las pandillas. También se reformó la ley especial contra actos de terrorismo, en el que se tipificó el concepto jurídico de organización terrorista. Y durante la plenaria no podía faltar el debergue, porque debergue es debergue. ¡Debergue, debergue! Y se agarraron los diputados Portillo Cabra, Portillo Ladra, este viejo carecaite, con el diputado Jorge Castro, como que estuvieran en bachillerato. Portillo Ladra le comenzó a decir al otro que era cholco, porque la oposición le dice mico cholco. El otro se defendió, luego salió Cristian Guevara y bueno, agarrón contra agarrón. Veamos lo que dijo Portillo Cabra, Portillo Ladra. Menos mal que es catedrático, el Virgo. Pero el colega tiene algunas habilidades propias que quizás lo hacen ser superdotado. Yo, como le dije aquel día con cariño, con sus intervenciones pareciera ser que la justicia no solo es ciega, sino que cholca. Miren, y este viejo tiene años de estar en la asamblea y con lo que sale. Y no es que les perdone las brigadas a unos diputados de Nuevas Ideas, pero hasta catedrático es. Y diciéndole cholco. Y en medio de una plenaria tan seria, no le digo, pues, después se enojan porque le gritan la Presto Barbas a Cora a la otra. ¡Presto Barbas a Cora! Todo es un solo relajo, Dios guarde. Sean serios, señores. Pena dan, francamente. Puro circo. Regrésense a la primaria a poner apodos, Virgos. También se reformó la ley penal juvenil con 20 años de prisión a los jóvenes
jóvenes que ya cumplen los 16 años y hasta 10 años de prisión de los 12 en adelante, porque hay niños lastimosamente que ya están en las pandillas, desgraciadamente. Por último, se aumentaron las penas al delito de extorsión con 20 a 30 años de prisión y hasta 15 años solamente por la proposición o conspiración de las extorsiones o las rentas. Además, se aprobó una nueva ley, la ley de recompensas. Con este fondo de recompensas se entregará una retribución económica a quienes ayuden y den información para atrapar a los maleantes pandilleros. Así que aplausos por favor a este nuevo marco legal en contra de las pandillas que se debió haber aprobado hace años, pero los diputados no hacían nada. ¿Por qué? Porque no les convenía que sus niños pagaran estas condenas, les convenía que estuvieran afuera creando ese terror, porque les ayudaban a sus fines políticos y electorales. La mejor reforma a la ley es el de dar cárcel solamente por pertenecer a una pandilla, es decir, todos los mareros al bote. Y cuando estén en el bote, ojalá que les pongan trabajo duro y forzado y no los dejen poner tan chanchos y los dejen de chinchinear aunque chillen y pataleen los de los derechos humanos. Esperemos que se respeten y se ejecuten todas estas nuevas leyes, que dentro de los financistas hay un montón de gente, empresaria, vocera, políticos, así que tienen que caer un montón. También falta otra purga y otra depuración al sistema de justicia, porque siguen existiendo muchos jueces corruptos que han favorecido a cambio de sobornos a las pandillas. También están los que lo hacen por miedo, pero también los que lo hacen por corruptos. Y esperemos que todos los vinculados con las treguas anteriores, con los pactos, Paolo Lurs, Mario Colindres, sean capturados y enviados a prisión antes de que se fuguen o antes de que se mueran, porque Paolo Lurs está, mire, a un paso de ser momia. Así que por favor, fiscal, no esperen que se fugue y atrapen a ese viejo chol. El FMLN, por supuesto, se dio colorón al no votar por ninguna reforma, pero ya sabemos que son los frentudos salvatruchos. Y los areneros, pues, hipócritamente votaron, pero no se les cree nada, porque son otros mareros, la clica marenera. Dios bendiga a El Salvador y esperemos que con estas nuevas leyes realmente se comience a erradicar este mal, este cáncer para nuestra nación. Bienvenidos a los nuegadazos de la semana con Don Prudencio, el mero viejo sabroso, el presentador más paloma de todos. A ver, papá Pitufo, ¿quién es Don Prudencio? La mera mengambreya. El primer nuegadazo está para repetirlo miles de veces. Con mención honorífica otra vez aquí está la Lady Rompida de la Dina Argueta, que ya casi le quita el puesto a la Lady Caballa de la Marleni. Incluso los mismos diputados del oficialismo han dejado entrever que hay otros acuerdos que quizás se hayan rompido en un momento determinado. Acuerdos que quizás se hayan rompido. Y hablando de ladies, el segundo nuegadazo es para la Lady Drag, la niña símbolo de la oposición, que andaba esta semana con un pedazo de scotch en la boca, desfilando en El Salvador del mundo, según ella, en contra del régimen de excepción. La chucha gráfica cubrió a esta como que fuera la gran celebridad. Dejen de darle paja a esta ridícula. El tercer nuegadazo es para Óscar Ortiz, que dice que ellos como el FMLN apoyan todo lo que le ayude al pueblo, pero lo dejaron con la jeta cerrada, el pasmado. Todos, si se tiene voluntad, todo mundo, digamos el FMLN, estamos dispuestos a contribuir en lo que sea. Aunque no votaron en el estado de excepción. Sí, claro. Aunque tampoco votaron por las reformas, porque son amigos de los homies. Y el cuarto nuegadazo va a cargo del Diablito Ruiz, quien reveló que el prófugo Funes armó la tregua con Colindres y compañía. Al bote todo esto con las nuevas leyes. ¿Funes permitió que se diera este pacto con las pandillas? Pues uno entiende que sí, porque después uno se recuerda. Aquí hubieron opiniones, porque no es un problema solo de Funes. Aquí estuvo, si uno se recuerda, estuvo Monseñor Colindres. Sí, eso le iba a decir, la iglesia también participaba. La iglesia tuvo que ver en esto. Y además incluso hubo organismos internacionales, la OEA. Sí. Es decir, aquí no podemos desconocer esas cosas. ¡Ya nos exhibiste! Hasta acá con los nuegadazos, volvemos al estudio. Hasta
aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes sociales buscándome como Soy José Youtuber en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda que puedes colaborar a la producción de Escenario Político a través de las plataformas Patreon, PayPal y a través del archivo Wallet con el DUI 0373-1934-1. Gracias a los que comparten, comentan y dejan su like en cada programa. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima, bechotototes.